Shalom, Masejet Berajot del Talmud Babli. El Talmud Babli, escrito en Babilonia, la Gemara, es una explicación, comentario y extensión de los temas contenidos en la Mishnah que fue escrita en la Tierra de Israel. La Mishnah misma se divide en 6 órdenes, siendo el primero de estos órdenes el orden llamado Zaraim, o sea, semillas. En este conglomerado de información que conforma justamente la Mishnah y el primer orden, el orden de las semillas, se tratan muchos temas referentes a la vida agrícola, o sea, todo aquello que contemplaba la realidad del pueblo judío dentro de la tierra de Israel y por supuesto a un nivel y a una perspectiva espiritual mucho mayor. Debido a eso, el primer Masejet, el primer tratado que abre el Seder Zaraim, el orden de las semillas, es justamente el tratado Berajot, bendiciones, para indicar que la vida agrícola necesita también una perspectiva espiritual profunda y elevada, y esa perspectiva la dan las bendiciones que hacemos antes y después de consumir los bienes, los productos que provienen justamente de nuestra bendita tierra. Debido a que ya se hablan de estas bendiciones, o sea, la perspectiva espiritual de la vida normal y de la vida agrícola, ya se extiende el tema de las bendiciones a otros puntos y a otras bendiciones, no solamente las bendiciones que desde el punto de vista de la halajá se llaman birkot hane'enin, las bendiciones por consumir alimentos, ya se extiende a otro tipo de bendiciones, incluyendo aquellas que hacemos para alabar a Kadosh Baruj Hu y para cumplir las mitzvot. Una mitzvah importante dentro de la vida de Am Israel es precisamente la mitzvah de Kriyat Shema, o sea, de asumir y de decir, de ser testigo frente a uno mismo y frente al mundo entero del principio de fe mayor que el judío tiene, que es el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es único. Debido a esto, esta declaración debe ser dicha 2 veces al día. Debe ser dicha por la mañana y debe ser dicha por la noche. Y de esta manera unir el día y la noche y el día bajo el alero de la fe, bajo el alero de la emuná, en esto que es el principio sobre el cual se basa toda la construcción de la Yahadut y obviamente si es así del mundo entero. Debido a esto, justamente los primeros capítulos de este tratado van a tratar justamente de la lectura del Kriyat Shema, de todos sus detalles y de todos sus puntos halágicos y legales. Directamente la Mishnah dice lo siguiente: Me'matai korim et Shema ve'arabim. ¿Desde cuándo se lee Kriyat Shema, esta declaración de fe, por las noches? Y la Gemara, la Mishnah, responde: Misha'a she'akohanim nichnasim lechol betrumatam, desde que los Kohanim pueden ingresar a comer su trumá. Trumá son alimentos, estamos hablando de Berajot, Masejet Zaraim, son alimentos que se traen como regalo al Kohen y que él tiene que consumir con pureza. Si ha ocurrido algo, cualquier situación en la cual el Kohen se ha impurificado, entonces tiene que esperar un lapso de tiempo, depende de la impureza a que se refiera. Simplemente acá estamos hablando de una impureza que termina cuando termina el día, o sea, en el momento que el día termina, el Kohen va a realizar una serie de procedimientos que incluyen mikve, o sea, un baño ritual, y de eso después va a también traer unas ofrendas al templo, que todo esto le va a permitir comer después estos regalos que recibe de Am Israel, comerlos con pureza. ¿Desde cuándo se realiza la posibilidad de que el Yah, estando puro, pueda comer después de haberse purificado de su impureza? Esa hora, ese momento es el momento propicio para poder leer Kriyat Shema de la noche. Continúa la Mishnah y dice: Ad sof ha'ashmura rishonat divrei Rabbi Eliezer. La Mishnah trae la primera opinión del primer Tana, que dice que el momento final en que esto puede darse es al final de la primera guardia, o sea, la noche se divide en guardias, o sea, todo el lapso de tiempo que ocurre durante la noche está dividido, según Hazal, en secciones. Estas secciones las llamamos Ashmurot, Ashmura, Ashmurot, o sea, guardias.
Si decimos, por ejemplo, a nivel muy simple, simplemente como para poder ejemplificarlo, si la noche tuviese 12 horas, entonces habría que dividir la noche en 3 o 4 guardias, según como Hazal lo han discutido después, y si digamos que se divide en 3, entonces quiere decir que cada guardia contiene 4 horas. Y según esto, al final de la primera guardia, cualquiera que sea la posición con respecto a si son 2, si son 3 o si son 4, hasta ese momento es posible leer Kriyat Shema de la noche. Bejajamim ombrim at Hatzot. Los sabios dicen que el tiempo llega hasta la mitad de la noche, o sea, hasta Hatzot, no importando la división de las guardias. Rabban Gamliel Omer, una tercera opinión, la opinión de Rabban Gamliel, dice H. Ale Amud Shahar, hasta que suba el alba. Y, o sea, que mientras sea noche, antes de que amanezca, todo ese tiempo es tiempo obligatorio y posible de poder leer el Kriyat Shema de la noche. Maase Ubau Vanav Mivet Amishte. La Mishnah trae una historia. Normalmente las Mishnayot suelen traer a la Jot, o sea, leyes. No es común que una Mishnah, la primera, nos traiga un sipur, una historia. Pero la trae para poder ejemplificar precisamente la opinión de Rabban Gamliel. Y dice así: Maseu Bau Banav, ocurrió que vinieron los hijos de él, de Rabban Gamliel, Bibeta Mishte, de una boda. Ambrulo le dijeron: Lo Karino et Shema. Le dijeron: No hemos leído Kriyat Shema. Estamos hablando que el tiempo de comienzo de Kriyat Shema ya pasó y si ellos se encuentran en algún momento de la noche. Amar Lahem, le respondió su padre: Imlo ala Amudashahar, si todavía no ha amanecido, Hayabim atem likorot, ustedes tienen que leer. Velozo bilvadambru, no solamente esto dijeron ellos, porque probablemente debe haber estado presente la opinión esa que solamente se puede hasta medianoche, entonces tenemos que entender que ellos estaban más allá de la medianoche, entonces él les respondió a eso, que es una idea implícita en lo que él responde ahora. Les dijo: Los zo Bilbadambru, no solo esto dijeron, Ela kol mashambru jajamim, todo lo que los sabios dijeron ad hatzot, hasta medianoche, mitzvatam ad shealea amud shachar. La mitzvah es hasta que suba el alba. Y traen, la Mishnah trae ejemplos, por ejemplo, Akter Halabim, quemar los cebos, son partes de los sacrificios que se traían por la noche, por la tarde, y que quedaban todavía y hasta la mañana se podían seguir quemando. Be'evarim, y también los otros miembros de los animales que se sacrificaban. Mitzvatan she'alamu shahar. La mitzvah de poderlos terminar de quemar es hasta que suba el alba al día siguiente, ¿no? Todo aquello que debe ser comido, o sea, todas esas partes de los korbanot que tienen que ser comidas en un solo día, este día termina hasta que sube el alba del día siguiente. ¿En qué? Entonces se puede preguntar, porque los sabios dijeron solamente entonces hasta medianoche, todo esto incluyendo Kriyat Shema, que dele arjekta damina avera, para poder alejar a la persona del pecado, o sea, que la persona puede leit atzel, o sea, ser un poco negligente y pensar que todavía tiene tiempo como para poder hacer esta mitzvah, Kriyat Shema, o todas aquellas que se mencionan acá con respecto a los sacrificios, y olvidarse de cumplirla y llegar el día siguiente y no haber leído o no haber comido o no haber quemado las cosas que se necesitaban hacer durante la noche. Esta es la explicación que dan sobre esta Mishnah, y esto es lo que Rabban Gamliel responde a sus hijos en esta discusión que tienen sobre si hay que leer Kriyat Shema a la hora que ellos llegaron después de Hatzot, tomando en cuenta o al reca sobre la posición de los sabios, o sea, la mayoría de los sabios que dijeron que hasta medianoche se podían todos estos mitzvot. Esta Mishnah obviamente tiene bastante más profundidad que simplemente todos los temas que hemos tratado a nivel halájico, que ya son profundos y que ya indican o nos remiten a un mundo entero de alajot y de situaciones, de hadjila medieval, o sea, qué se hace primero, qué se hace en el caso contrario, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta entrega quiero referirme a un tema en especial. La Mishnah, esta Mishnah habla
de que la lectura del Kriyat Shema va desde un momento dado, que es que los Kohanim ya están puros después de haberse purificado, por algún motivo se impurificaron y ahora están puros, y una vez que el día termina y comienza el nuevo día, que según la Torah comienza en la noche, entonces ya ellos pueden comer su trumá. El momento ese es el momento de la lectura de Kriyat Shema, simplemente. Y hay una opinión que habla Sofa Shomura Rishona, que habla que esto es hasta el final de la primera guardia. Rashi analiza el tema de la primera guardia con extensión. Normalmente las explicaciones que tenemos de Rashi, tanto al Humash como a la Gemara, no son necesariamente muy extensas, sino que son pocas palabras. Normalmente vienen a responder preguntas que no son mencionadas, supuestamente las tenemos que entender nosotros y encontrar allí las respuestas. Sin embargo, acá hay una extensión de lo que él quiere decir acá en otros lugares también, especialmente siendo las primeras páginas del Talmud, que nos remiten obviamente a un pensamiento que está detrás del estudio en cuestión. Dice Rashi sobre Ad-Sof Ashmura Rishona, hasta el final de la primera guardia. Shelish Alayla Kedemefaresh Bakemara, una tercera parte de la noche, como estudia la Gemara más adelante. Esto obviamente es una discusión. Si la noche se divide en tres partes o si la noche se divide en cuatro. Rashi nos dice inmediatamente que cuando hablamos de Ashmura estamos hablando que la noche se dividió en tres. O sea, si es que, valga la redundancia, simplemente para estudiar, decimos que la noche tiene 12 horas, lo dimos en tres, o sea, las primeras 4 horas representan a la primera Ashmura, a la primera guardia, la primera sección sobre la que se divide la noche, como Rashi dice, Shlish Alayla, la tercera parte de la noche, que de Mefaresh Bagemara, como va a estar escrito en la Gemara más adelante, una página más. Mishan Be'elah Habar Zman, de ahí en adelante, o sea, después que pasó las primeras 4 horas de la noche, ya el tiempo transcurrió, pasó. ¿Por qué? De lo mikre tu zman shchiva, porque ya no se llama tiempo de shchiva. Shchiva significa dos cosas en hebreo, significa ir a dormir o estar acostado, o sea, irse a acostar o estar acostado. La mitzvah de Kriyat Shema, como está escrito en la Torá, que hay que realizarla beshochveja uvkumeja, cuando te vayas a dormir y cuando te levantes. Entonces, esto quiere decir que el tiempo en que tenemos que leer Kriyat Shema durante la noche es un tiempo que se define como shochveja, o sea, se define como ir a dormir. Y según lo que Rashi nos quiere enseñar, tratando de explicar la opinión de Rabbi Eliezer, que dice hasta el final de la primera guardia, entonces eso quiere decir que estamos hablando que el tiempo en que las personas se van a recostar, se retiran a dormir, es durante las primeras 4 horas de la noche. En esta forma que tenemos de estudiar, es decir, que la noche tiene 12 horas. Pueden ser más, pueden ser menos, pero estamos hablando en ese contexto. O sea, en la primera sección de la noche, esa primera sección es el momento que se llama Beshoch Beja, o como Rashi dice, Zman Shchiva, tiempo de irse a dormir. Velo Karinan Be Beshoch Beja, y más de esto, o sea, más allá de este momento, no lo podemos llamar Beshoch Beja, como dice la Torah, no se llama ya más tiempo de Shchiva. Umekame Aji, y antes, Nami Lav, tampoco Zman Shchiva, tampoco se llama Zman Shchiva, o sea, antes de que los Kohanim coman su trumá, que vamos a estudiar más adelante, que lo relacionan con Zeta Kohavim, la salida de las estrellas, tampoco se llama Zman Shchiva, tampoco se llama momento de ir a dormir, de ir a recostarse. O sea, si es que el momento en que los Kohanim tienen que pueden ya comer su trumá, que estamos hablando que Zeta Kohavim, digamos, sean las 6 de la tarde, esto quiere decir que a las 5:30 no se llama el momento de Shechivá, porque el momento de Shechivá se relaciona con la comida en pureza de los Kohanim, que comienza a las 6 y no a las 5:30. Por lo tanto, si se dice Kriyat Shema a las 5:30, no se cumple con el Kriyat Shema de la tarde, de la noche. Ulefijaj, Akore Kodem Lajen Lo Yatzayedei Jovato. La persona que lea antes del momento
que vamos a denominar comer trumá, o zeta kohabim, o en nuestro ejemplo 6 de la tarde, no cumplió con su obligación del Kriyat Shema de la noche. Eso quiere decir que el Kriyat Shema de la noche comienza obligatoriamente en la zeta kohabim, que es la pureza de los kohanim, y termina en el final de la primera guardia, según la primera opinión que estamos estudiando, que Rashi justamente quiere estudiar, según la opinión de Rabbi Eliezer, para decir que después de este momento no se cumplió. De la misma manera que después de este momento no se cumplió, antes de este momento tampoco se cumplió. Rashi no tomó como ejemplo Hatzot, porque Hatzot, como ya estudiamos por la opinión de Rabban Gamliel, es una opinión lejatjila solamente, o sea, quiere decir que después de Hatzot sí se podría cumplir. Y Rashi nos quiere enseñar que antes de que comience este momento no se cumple con Kriyat Shema, entonces tiene que poner una de las opiniones alágicas que nos enseñen que después de este momento no se cumple. Y Hatzot no es el ejemplo, Hatzot no es la opinión que nos puede enseñar esto, sino la opinión que nos puede enseñar esto es la opinión de Rabbi Eliezer hasta el final de la primera guardia. Más allá no cumple, antes de este momento no cumple. Esto es lo que Rashi quiere entender de la primera opinión, de la opinión de Rabbi Eliezer. Akshav. Veim Ken, si es así, entonces Rashi tiene una pregunta. Si es así, Lama Korim Ota Bebetakneset. Si es así, Rashi nos trae una ubda, un hecho histórico, que en la época en que él vivía, probablemente antes también, y también lo vemos hoy día, se suele decir Arbit, la tefilá de Arbit, incluso antes de Tzeta Kohabim. No demasiado antes, pero se puede decir antes de que caiga la tarde. Entonces, como se puede decir antes que caiga la tarde, y también en la época de Rashi así era, eso quiere decir que esto era un hecho histórico, un hecho real, ¿cómo se hace Arbit antes y se lee ahí Kriyat Shema de la noche si simplemente no se cumple con la obligación de leer Kriyat Shema? Responde Rashi que lee la Amot Be'atfilá mitoch divrei Torah. ¿Para qué? Para podernos parar en la tefilá, o sea, decir la Shmona Esrei, o sea, la Shmona Esrei, la Amidá, mitoch divrei Torah, después de haber leído palabras de Torah que son el Kriyat Shema. Decimos Kriyat Shema y después decimos Amidá. Esto quiere decir que el motivo de poder decir Arbit antes del tiempo es para poder rezar, decir nuestra tefilá, nuestra amidá, después de haber estudiado Torah. ¿Cuál es la Torah que se estudia? El Kriyat Shema que se lee. Esto quiere decir que ese Kriyat Shema que se lee pasa a ser Talmud Torah, pasa a ser estudio de Torah y no pasa a ser el cumplimiento de la mitzvah de Emuná, de la fe. El judío tiene que decir en la noche. Be'achitania bebraita beberjot Yerushalmi, dice que también así está enseñado en una braita, en un material mishnaico, o sea, también de la Mishnah, que de alguna manera está enseñado también eso en el Talmud Yerushalmi, en el Talmud que se escribió en Tiberia, se llama Yerushalmi, a pesar que se escribió en Tiberia, para honrar nuestra ciudad sagrada. Ulefija Jovale, como no se cumplió con la lectura del Kriyat Shema de la noche, le fijas, por lo tanto, Jová aleinu likrotá mishetechshach. Estamos obligados a leerla después que oscureció. O sea, si alguien dice Tefilat Arbit antes del tiempo, antes del Tzeta Kohabim, y allí leyó Kriyat Shema para poder que se considere eso Talmud Torah para después decir Amidá, entonces necesariamente va a tener que leer Kriyat Shema cuando ya sea de noche. Bekriyat Parashá Rishonah, She'adam Korea Lemitato Yatzá. Y agrega Rashi otro punto también alágico, que con la lectura de Kriyat Shema que se hace a la mitad, que normalmente, o por lo menos en las costumbres que se tenía en el sur de Francia, solamente se leía la primera parashá. Hoy es costumbre de las 3 parashiot en Kriyat Shema a la mitad, pero con la primera parashá ya la persona cumple con su obligación. Esto es lo que Rashi quiere estudiar a nivel alágico, justamente de la opinión de Rabbi Eliezer, que fija el fin de la obligación de Kriyat Shema al final de la primera Shmura, de la primera guardia, de la primera sección de la noche. Hay sobre esto, hay Tosfot, hay personas que discuten un poco la opinión que Rashi trae sobre esto en estos puntos alágicos que mencionamos. Sin embargo, quiero plantear otra perspectiva en este estudio.
Kriyat Shema, la lectura de Kriyat Shema eh, es testificar, anunciar o declarar un principio. El principio de que Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que Hashem es único. Este principio lo declaramos cuando está terminando un día y comenzando el otro, que según la Torá, está escrito en el Sefer Bereshit, los días comienzan en la noche. Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Had, quiere decir que el día comienza la noche. Por lo tanto, en ese momento en que cambian dos realidades, la realidad del día y la realidad de la noche, suele ser siempre un momento de confusión, un momento de tensión. Cuando una situación, un sistema, una época, un ciclo está terminando para dar pie a otro ciclo, ese momento es un momento de confusión. Es un momento en el cambio de una perspectiva a otra perspectiva. Podríamos erróneamente pensar que hay como dos poderes, un poder que rige el día y otro poder que rige la noche, un poder que rige la guerra, otro poder que rige la paz. O sea, caer en una especie de pensamiento pagano, de un pensamiento politeísta, o sea, de muchas deidades que cada una está encargada de un trozo de la realidad. El Kriyat Shema, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, nos viene justamente a centrar en la idea de que no existen diferentes poderes que rigen diferentes sectores de la realidad. Así como la realidad es una, así también el poder que rige esa realidad es uno. Y si a pesar que vemos diferencias en situaciones como el día y la noche, son cosas distintas, ¿no? Una cosa es que hay día, otra cosa es que hay noche, otra que hay guerra, otra que hay paz, otra que hay hambre, otra que hay abundancia. Vemos obviamente que hay situaciones y dimensiones que son diferentes dentro de nuestra realidad, o sea, vemos diferentes realidades. Eso es un hecho. Lo que no es claro necesariamente entre las personas del mundo es que esos hechos simplemente están manifestando una etapa externa, una etapa hitzoní, exterior, de algo pnimí, de algo interno que es muchísimo más profundo, que es muchísimo más grande. Y es el hecho de que la verdadera realidad, lo que se conoce en hebreo como Metziut, es una sola. Y está comandada y dirigida por una sola entidad espiritual. Y eso es Hashem Itbaraj, eso es el creador del mundo, que creó un mundo. Y a pesar que este mundo se manifiesta en realidades distintas, y por estudio a veces así las denominamos, simplemente siempre hay una unidad que rige todas estas manifestaciones. Así, cuando termina el día y comienza la noche, que dentro de la Torá es el comienzo de otro día, entonces se dice Shema Israel. Esta perspectiva es bastante honda. ¿Por qué? Porque el hecho que nuestra Mishnah haya fijado un lapso de tiempo viene justamente a reafirmar que lo necesario para un buen cumplimiento del principio de la unidad que queremos y que anhelamos y que testificamos de Hashem en el mundo, este principio de unidad tiene un tiempo. Y este tiempo comienza con la salida de las estrellas, que es denominado en la Mishnah que los Kohanim están puros, que va a ser denominado de otras formas también, pero que relaciona justamente un cambio de estado del Kohen, de ser impuro a ser puro, un cambio en el estado del mundo, de ser día a Tzeta Kohabin, que salen las estrellas, o sea que es de noche. Todos estos cambios, como dijimos, necesitan ser ubicados en el tiempo y ser ubicados en un tiempo específico y en un tiempo exacto. Eso es lo que vamos a conocer justamente con la palabra Arabim. ¿Desde cuándo se le crea Shema durante las noches? Por lo tanto, es bastante obvio lo que Rashi dice, que antes de este tiempo, o sea, cuando es de día, no vas a poder, no tendría mucho sentido decir que Hashem es uno de noche cuando todavía estás en el día. Y no vas, como tendría muy poco sentido decir que Hashem es uno de día cuando está de noche. O sea, el Kriyat Shema, el testimonio de la unidad del Creador en su creación, tiene que ir
justamente introducido, tiene que ser la puerta de ingreso justamente a esas otras realidades, otras manifestaciones de la realidad, y no estar previas o posteriores. Por lo tanto, antes del tiempo, Rashi dice directamente que es como estudiar Torah. Esto es lo que está detrás justamente de todas las situaciones halajicas que están contempladas acá. La unidad del Creador no es un tema simple. La unidad del Creador en todas las manifestaciones de la realidad no es un tema que podamos pasar y dar vuelta a la página de nuestra Gemara y estar en otra página, no. Es algo que hay que meditar, es algo que hay que pensar y es algo con lo que se debe comenzar. Y justamente el Talmud Babli, la Mishnah, que es la continuidad de la Torá, porque si sabemos, los libros de profecía se terminaron de escribir por lo menos unos 300 años antes, casi, tal vez más, de que se escribiese la Mishnah, probablemente más aún. Los últimos libros de profecía datan del comienzo de la construcción del segundo templo, y la escritura de la Mishnah datan de unos 100 años después de la destrucción del segundo templo. Estamos hablando de un periodo de tiempo bastante amplio donde no conocemos muchos libros judíos de Torah. Conocemos a judíos que escribieron libros, pero no necesariamente con la perspectiva de la Torah. Entonces, acá comienza otro periodo también, otra forma, otra situación también histórica dentro del pueblo judío. Y esa situación histórica del pueblo judío que comienza es el Galut, o sea, es la noche del Galut. Y también en la noche del Galut, y con todas las dificultades que eso va a tener, podríamos habernos confundido y haber pensado que hay diferentes poderes que ahora están centrándose en nuestra vida. Viene esta Mishnah, viene esta Gemara, y vienen nuestros sabios a fijarnos un tiempo. Comenzaste algo, tienes que saber que lo que comenzaste tiene un poder. Ese poder es la unidad de Hashem, que fue así antes de que comenzara este momento y que también va a ser así después que comience este momento. Solo que necesitamos un tiempo para ubicarlo.